Bien, buenas tardes. Ahora tenemos esta asesoría acerca de el objetivo de la intervención psicopedagógica, un tema bastante interesante, muy relacionada a nuestra función docente, por lo que les invito a colocar atención. ¿Qué es la intervención docente psicopedagógica? Su definición, principios y componentes. A manera de introducción, hablamos que en nuestro país y de manera general, el estudio basado en el país de Colombia, este tipo de intervención casi no se utiliza o no se realiza. Casi por lo regular en escuelas públicas y privadas es el mismo porcentaje de utilización. Han habido especialistas, educadores, psicólogos, incluso terapeutas ocupacionales, dispuestos a que estos niños que comparan en este estudio, ¿sí? Reflejen o tengan las mismas características de de este proceso, sabedores que tienen un diferente nivel, una diferente forma de responder a las actividades propuestas. Normalmente esta posición del estudiante es general, es de carácter remedial, es decir, todos los resultados buenos o malos o regulares que los alumnos tienen, de alguna manera, si se realiza un acompañamiento, tienen remedio, por así decirlo, con estas estrategias o esta mecánica que se propone a continuación. Regularmente hay un típico abordaje, un típico proceso o trabajo que busca eliminar pues ciertas potencialidades de los alumnos, sus diferencias, dificultades de un proceso académico. Esta nueva modalidad o este tipo de intervención nos permite eso, ir eliminando estas dificultades relacionadas al proceso académico de todos los alumnos. ¿Qué tipo de alumnos son los que pudiéramos intervenir o llevar este acompañamiento académico? Aquellos de bajo rendimiento, aquellos que requieren un apoyo especial por el problema de aprendizaje que tienen, aquellos alumnos con baja estabilidad en este aprendizaje, aquellos alumnos que están con alguna situación eh, psicomotora, alguna discapacidad. Podemos hacer esta intervención a manera de acompañamiento. ¿Qué sería entonces la intervención psicopedagógica? Su definición. Este concepto específicamente trata sobre el proceso de orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Únicamente eso es lo que nos data de este concepto. ¿Qué aborda? Aborda tres procesos principales: la adquisición de técnicas y estrategias de aprendizaje, desarrollo de estas estrategias metacognitivas y la motivación. En este sentido, el concepto relacionado a nuestro proceso educativo definitivamente tiene dos formas o dos estructuras. Una de ellas puede ser la planeación didáctica, que de alguna manera tenemos una cierta intervención, o bien elaborar un proyecto en específico para la atención de alguna problemática en forma de estudio metodológico, como lo proponen también aquí. Es necesario conocer definitivamente el concepto de psicopedagogía, porque es parte de este proceso de intervención. Entonces, esta definición tiene distintas posturas, además incluye teorías, ideologías, éticas de disciplinas como la psicología, la pedagogía, el trabajo social y la medicina. Hay una estrecha relación entre todas estas disciplinas, ya que el problema de un alumno puede tener estos tintes, ¿no? Estos tintes con estos conceptos, por lo que tienen también una relación esencial. Estamos centrados en esta pedagogía o psicopedagogía en la manera de cómo aprenden, cómo se desarrollan las personas, qué dificultades tienen,
para adquirir estos nuevos conocimientos y aprendizajes. Intervenciones en algunas ocasiones son encausadas, es decir, cumplen o quieren cumplir con un objetivo, apoyan a superar estos obstáculos que el alumno está presentando. Asimismo, tratan que estos obstáculos sean eliminados para el logro de un aprendizaje. Esto es la psicopedagogía, que relacionado a este tema, la acción psicopedagógica se está dirigiendo entonces al desarrollo de ¿qué? De propiamente características en el alumno que son necesarias para este correcto andamiaje, este correcto aprendizaje, en lo que vamos también a mencionar que incluye la construcción de autoesquemas, que ellos tengan pautas de crianza, educación igualitaria, prevención de conductas disruptivas, es decir, prevenimos que el alumno a través de esta intervención tenga o resulte con estas conductas. También pretende esta intervención a realizar habilidades para la vida o que el alumno desarrolle estas habilidades para la vida, en cuya organización exista también una evaluación de las acciones administrativas. En ese sentido, este concepto de psicopedagogía evita de todas formas, con todas las estructuras y organización, que el alumno tenga ciertas características no deseables, aquellas características que no le han permitido avanzar, se logran erradicar a través de una intervención psicopedagógica. Campos de acciones de la psicopedagogía, es decir, en dónde se desenvuelve, de qué manera o qué ámbito se está utilizando. Dentro de esta labor, porque es una labor profesional, la psicopedagogía, no solo se desarrolla en un contexto educativo escolar, como mencioné hace un rato, sino que incluye también ámbitos familiares, empresariales, centros de educación y de adultos, formación y capacitación, asociaciones laborales, comunitarias y centros recreativos, además de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre habrá la ejecución de una acción, la ejecución de una tarea, de una consecución de actividades, por lo que esta intervención, hablando de la instrucción y un sinónimo llamado educación, siempre tendrá una forma de ser estudiada por esta psicopedagogía, porque estamos verificando la forma en que se realizan estas actividades, qué es lo que impide que se realicen y la toma de decisiones a razón de un resultado. Dice aquí, para lograr esta integridad o esta integralidad, se requiere que la formación académica de los psicólogos que realicen esta intervención tengan como conocimientos algunas situaciones, procesos de aprendizaje escolar, es decir, que los dominen, que los conozcan, que yo lo relaciono con las estrategias de enseñanza-aprendizaje, directamente los que conocemos, trabajo cooperativo, colaborativo, etc. Relaciones entre enseñanza y aprendizaje, es decir, cuál es la situación que logra hacer este psicólogo en una intervención para unir la enseñanza y el aprendizaje. Estará en medio entonces de el personaje docente, alumno. Él se encuentra a la mitad. Entonces, estos puentes psicológicos, resultados de análisis internos del alumno y de su contexto, van a permitir tener este puente donde esta enseñanza se convierta en un aprendizaje, porque así está haciendo, este orientador está tratando de que así se realice, ¿no? También deberá tener aprendizaje de contenidos específicos, es decir, respecto al contexto escolar, a la microsociología de las instituciones educativas, estrategias de asesoramiento y trabajo grupal colaborativo, así como identificar cuáles son los trastornos del desarrollo en un alumno de cierta edad, de cierto nivel educativo, conocer también cuáles son las dificultades de aprendizaje en estos niveles, saber también procedimientos y técnicas de evaluación de un diagnóstico. Finalmente, la organización
de la atención educativa a la diversidad. Es decir, como interventor psicopedagógico muy relacionado al trabajo de orientación, deberán tener este conocimiento definitivamente para poder analizar todo lo que sucede al interior del aula, al interior de un alumno, es decir, en su referente a su personalidad y a su forma de ser, su forma de actuar, para poder ser este interventor psicopedagógico, una persona que resulte con la capacidad de poder apoyar a cualquier tipo de alumno, sin dejar unos detrás de otros, ¿no? Ese es el objetivo de este interventor. Asimismo, el campo referentemente o con el que se relaciona, como se acaba de mencionar, es en el campo de la orientación. Creo que en educación básica hay estos famosos preceptores. Ya en educación superior, pues ya son los asesores, ¿no? Ya hay asesores, existen las personalidades de control escolar, que de cierta manera hacen o realizan esta tarea de la orientación. ¿Qué tiene que hacer en esta parte el orientador o cómo se define esta parte? Es una disciplina, definitivamente una disciplina que se encamina a una acción y a la mejora de esto, donde va a incluir metodologías, estrategias, diagnósticos, análisis, orientación vocacional, que va a ir actuando de manera profesional acorde con la realidad cambiante a la que está suscrito el alumno, yo lo agregaré ahí, de tal suerte que su intervención es estratégica, es determinante para la mejora de los aprendizajes. ¿Cómo se aplica o cómo lo aplica el orientador en el día a día? Es un proceso que apoya y acompaña continuamente, todos los días, a todas las personas y en todos los momentos de su existencia dentro del proceso educativo, dentro de un ciclo escolar, dentro de una institución. Y su intención es la prevención, ¿sí? Y con los que ya están identificados, tratar de subsanar estas situaciones que puede tener el alumno a través de esta asistencia o esta intervención de orientación. Tiene las bases o tiene estas situaciones son la base de qué, de que el orientador puede atender preferentemente aspectos educativos, es decir, tampoco es una persona que deba o tenga que llevar todo el cúmulo del contexto. Solo aquí, dependiendo del plan de trabajo que se tenga, de un proyecto de mejora continua, solo aquí, si es parte de un diagnóstico y de una problemática que vive la escuela, entonces este trabajo del orientador no solo se sujetaría a asuntos educativos, vocacionales y personales, sino que irá más allá para lograr, como lo dice aquí, una integración de la comunidad de alumnos, una integración en que exista una convivencia sana y pacífica. Asimismo, trazaremos estos objetivos como orientadores para la prevención, porque bien dicen, mejor prevenir que este número de alumnos con ciertas situaciones sean menos o que sean identificados plenamente y se les puede estar atendiendo a que todos tengan el mismo problema y hablemos de 40, 45 alumnos que a la par pues no se pueden atender. ¿Cuáles son los principios de esta intervención pedagógica? Es decir, los ejes rectores o de dónde va a provenir esta labor. La primera de ellas se llama la concepción de intervención o el concepto de intervención. Debemos de saber que es un proceso integrador e integral. Se supone de las necesidades de identificar objetivos y contextos de los alumnos y asimismo plantear una propuesta a esta resolución psicopedagógica. En este sentido, yo lo relaciono con los proyectos que se realizan al interior de la institución. Si bien es cierto que su tarea del orientador o de este interventor psicopedagógico será el de prevenir, también hay figuras al exterior de las instituciones que pueden servir de auxilio y acabar con estos problemas o características de los alumnos
de manera más efectiva, erradicando estos problemas con esta asistencia proyecto interventor. Otro principio es el de prevención, y ya sabemos que lo realiza cada día, llevan un seguimiento, realizan una toma de acuerdos en la que se integran propuestas de un nuevo trabajo una vez que asistió a cada uno de los alumnos. Asimismo, el principio de desarrollo. Es vital este trabajo durante todo el ciclo, llamémoslo fisiológico, todo el ciclo educativo. Y el primer concepto destacado de este trabajo es la escolarización. Es decir, con todos estos intentos, estrategias, lo que queremos es que se culmine con esta educación. Mayormente, pues bueno, yo creo que estos problemas se presentan en media superior, en educación básica, en secundaria, es donde se adolece más de situaciones exitosas porque el contexto del alumno es muy complejo. Asimismo, debe de haber en esta etapa de desarrollo una exigencia a nivel cognitivo, es decir, revisar cuáles son las causas, motivos y problemas o situaciones que al alumno le impiden ser o tener este buen nivel cognitivo, este buen nivel social, es decir, que se aísla, que no puede convivir, cuáles serían las causas también y cómo se comporta dentro del aula, fuera del aula e incluso en el núcleo familiar. Esto quiere decir que en el núcleo familiar no le han preparado para poder estar de manera correcta dentro del aula. Asimismo, el principio de acción social, definido como la posición de que el sujeto haga un reconocimiento de las variables contextuales y de esta manera hacer uso de sus competencias, es decir, la manera correcta de desarrollo de estas competencias, de estas habilidades, serán adquiridas en el aula con la asistencia también del interventor psicopedagógico. Lo atenderá en el aspecto social, le dará las formas o herramientas para adaptarse a un contexto nuevo una vez que el proyecto o que las estrategias de intervención fueron aplicadas en él. Lo que tratamos es lograr una transformación total en el aspecto social, no solo en el académico. Pequeño resumen de modelos de intervención psicopedagógica. Para esto decimos que hay una representación de la realidad y constituyen una forma aplicada de la teoría que posibilita el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de intervención. Es decir, a través de estos modelos se cumple con un ciclo de aplicación de esta psicopedagogía. ¿En qué sentido lo vamos a aplicar teóricamente? Podemos y debemos conceptualizar como aportes provenientes de las diversas corrientes del pensamiento, es decir, tiene un sustento teórico este accionar sobre de los alumnos. Asimismo, también habrá modelos básicos de intervención. El conocimiento es la unidad básica de intervención clínica por programas, por consultas o psicopedagógicos, es decir, una modalidad, una metodología por el cual el interventor psicopedagógico podrá intervenir. Y sabemos que estos rasgos son propios del diagnóstico, ¿no? También hemos evaluado situaciones clínicas, situación de desempeño, situación de aprendizaje o estilos de aprendizaje, e incluso hasta test de gustos y preferencias. Entonces, habemos de decir que hay muchos métodos por los que el interventor pueda trabajar. Modelos organizativos también. Se cuenta con aquellos encargados de plantear la manera de organizar la orientación en un contexto determinado. Regularmente, pues bueno, también se encarga de esta parte el orientador, con la asistencia directiva definitivamente. Habrá también entonces modelos mixtos o de intervención que hacen uso de todos los demás que se mencionaron, dependiendo del contexto determinado, es decir, dependiendo de la complejidad en la que se encuentra la comunidad de alumnos, ¿no? Y los tipos de problemas que se han estado identificando. Entonces, ya serían modelos comunitarios, ecológicos, sistémicos y psicopedagógicos que posiblemente alguna dependencia de gobierno, alguna organización independiente podrá hacer uso de este tipo de proyectos o incluso también el orientador, sino que
más fácilmente se relaciona con esos proyectos externos donde tienen que ver con estos trabajos, incluso comunitarios en muchas ocasiones, pues ni se cobran, ¿no? De parte de los municipios. Área de intervención de la psicopedagogía, es decir, todo el ramo donde esta materia, esta disciplina va a trabajar, será entonces lo referente a programas para el desarrollo personal y social, ¿sí? Aspectos que abordan el autoconcepto, autoestima, educación en valores, habilidades sociales y de vida, toma de decisiones y resolución de problemas. Si nos damos cuenta, pues es la labor del orientador, preceptor en media superior. Superior son los asesores académicos. Eh, Su objetivo, ¿cuál sería? Aprendizaje para la vida, simplemente, ¿no? Educación afectiva y clasificación de valores. En la etapa de programas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué se puede hacer? Desarrollo de hábitos y técnicas de trabajo, desarrollo cognitivo, desarrollo de estrategias metacognitivas generales, motivación, en el aspecto de programas de orientación en la carrera. Es decir, todos estos que estamos mencionando son la forma de intervenir en un proceso individual, en un proceso colectivo de trabajo. En este programa de orientación para la carrera, orientación para el desarrollo de la carrera o culminación de una carrera, desarrollo de la carrera de las organizaciones, programas de atención a la diversidad, personas en situación de exclusión, socialmente desfavorecidas, personas con discapacidad o problemas de aprendizaje, programas de mentor para la orientación vocacional. En cuestión de programas de orientación familiar, escuela para padres. Es decir, si nos damos cuenta es muy relacionado a aquellos asesores académicos, asesores de carrera. En descendencia, pues los orientadores, los preceptores, personal de USAER que también puede desarrollar esa actividad porque tiene relación con lo que ellos saben. Y este sería todo el área de intervención bajo esta intervención psicopedagógica realizada por el orientador. Programas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje es el foco central de la intervención. Luego entonces esta intervención actualmente propone que la tendencia de cobertura se rija por un modelo de consulta colaborativa, que posiblemente en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual se reconozca la diversidad de alumnos, sus intereses, sus motivaciones, contextos, capacidades cognitivas y de desarrollo afectivo. Es decir, debemos de tener una tendencia, debemos de observar nuestro panorama para accionar y que sea ese el objetivo de mejora en estos alumnos. Habrá muchos puntos de vista generados dentro de este mismo proceso o programa. Sin embargo, no debemos de perder de vista que todo este programa o esta intervención no solo contempla a un alumno, sino que contempla toda la comunidad educativa, llámese docentes, familia, alumnos, reconociendo que este sujeto enfrenta a una sociedad, es decir, que las transformaciones que se realizan al interior del aula son necesarias también para que él se incorpore a una sociedad. También nos dice que deben de considerarse los aspectos de la formación personal, aspectos de una formación socioemocional y ciudadana, que posibilite además un buen desenvolvimiento escolar y laboral. Definitivamente el plan programa considera dentro de sus objetivos el plan curricular, pues producir alumnos que sean esos correctos ciudadanos que aporten a una sociedad, eso lo sabemos. ¿Cómo lo logramos? Con la aplicación de estos programas de intervención. Asimismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto fortalecido, a lo mejor indirectamente o que a lo mejor no lo consideramos tanto, pero hay una cierta, hay una cierta teoría aplicada en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en lo que nosotros nos basamos para diseñar aquellas actividades de reto cognitivo, como lo es el conductismo, la psicología cognitiva, el constructivismo, la teoría de la comunicación, lingüística, teoría general de sistemas, la cibernética, entre otros. Es decir, todas estas disciplinas están inmersas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente si se aplican o si se aplicaran en cierto momento
en la misma proporcionalidad este proceso de enseñanza relacionado a una intervención, porque también ciertamente un docente puede ser un interventor psicopedagógico, a lo mejor hasta más completo que el orientador, porque el orientador no ve las conductas dentro del aula, las puede ver afuera del aula, pero también podemos ser y tener esta capacidad de aplicar estas disciplinas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y también intervenir con ciertos alumnos que muestran estos problemas. Asimismo, las estrategias pueden ser o derivadas de muchos análisis en las operaciones mentales, es decir, vamos a verificar todo el proceder del alumno en respecto a su desenvolvimiento académico, ¿no? ¿En función de qué? De una especialización, en función de que hay una sucesión de etapas o pasos con la finalidad de que se logre la optimización y regularización de los procesos cognitivos, efectivos y psicomotrices. Dentro de esta intervención, entonces, deberemos procurar que este desarrollo, como lo mencionamos antes, sea integral, porque ya estamos hablando que debemos de mejorar los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices de los alumnos. Asimismo, también estas técnicas son recursos que se tienen para resolver situaciones concretas. Es decir, si yo aplico una técnica muy concreta, muy objetiva, seguramente acabaré con el problema rápidamente, de tal suerte que pueda yo utilizar para esto pues, un aprendizaje memorístico. Y al decir aprendizaje memorístico, pues bueno, se relaciona directamente con la intervención que hace el docente, no solo el orientador. Asimismo, de forma intencionada, coordinada y contextualmente, dirigiremos una nueva información de tal manera que logremos estos aprendizajes significativos en todo momento. Estas técnicas de intervención están basadas en esto, en lo intencional, que hay una forma intencionada, coordinada y contextualizada del manejo de esta información. Asimismo, las estrategias de enseñanza, ¿cuáles serían? Aquí habla ya directamente de docentes que están facilitando esas condiciones al alumno para poder aprender. ¿Por medio de qué? De las estrategias que utilizan los docentes, como lo son no solo respecto a la orientación, sino también en una orientación basada en esta enseñanza. Nosotros involucramos conceptos como la sensibilización, la atención, adquisición de información, personalización, recuperación, cooperación, transparencia, actuación y valoración de la información. Definitivamente estos conceptos en el día a día, en el desarrollo de las sesiones, nos vamos a dar cuenta. Si tuviéramos la oportunidad de un buen registro anecdotario, veríamos cómo las acciones o las formas de ser de los alumnos en el día a día podríamos analizar incluso un fenómeno o un problema que exista, ¿no? Con este buen registro. Y pues el docente directamente es el que tiene la panorámica, la mayor panorámica de cómo es o cómo se realiza las actividades y cómo es el comportamiento del alumno, ¿no? También se hace necesario aprender a través de estrategias cognitivas dirigidas hacia la adquisición de la información con diversas técnicas. Aquí serían cuáles son las técnicas de enseñanza, estrategias de enseñanza referentes a la intervención psicopedagógica, la exploración, la fragmentación y la repetición. Exploración, observación de fenómenos para un resultado de un planteamiento. La fragmentación o trabajo en equipo. Y a lo mejor la repetición en alguna exposición, ¿no? Lo traducimos estas palabras a nuestras estrategias, ¿no? Que ya conocemos. La codificación del saber a partir de técnicas mnemotécnicas, imágenes, relaciones, metáforas, aplicaciones, autopreguntas, parafraseado, agrupamientos, secuencias, mapas y diagramas. Esta recuperación, evocación de este conocimiento dado mediante técnicas de búsqueda, codificaciones e indicios, planificación de respuesta y respuesta escrita. Es decir, toda esta metodología basada en la taxonomía de Bloom que te permite desarrollar o describir un conflicto cognitivo adecuado, utilizará estos verbos con relación a todo esto que están mencionando. Si bien es cierto que al momento de este diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje
deberá ser aquel respetando las capacidades, las habilidades, los saberes previos del alumno. Entonces deberemos analizar todo el contexto interno áulico que nos permita utilizar ciertas estrategias, porque todas las que menciono aquí en algún momento no son efectivas para cualquier tipo de alumno. Entonces hay que tener esta capacidad de estas estrategias de enseñanza. Más vale saber en su conjunto todas que ir desconociendo algunas que a lo mejor no me van a funcionar, ¿no? Por último, las de apoyo a través de técnicas de autoconocimiento y automanejo denominadas metacognitivas socioafectivas. Estas sí pertenecen directamente al orientador. Algunas técnicas que ellos aplican en sus asistencias colectivamente utilizan estas técnicas sociales, afectivas y motivacionales, ¿no? Constantemente los orientadores, preceptores, asesores de carrera están trabajando con estas situaciones para que exista un mejor resultado académico. El desarrollo de estas estrategias metacognitivas, recordando que la palabra metacognición tiene que ver con la relación de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y será entonces esta habilidad de conocer, discernir y controlar los propios mecanismos de aprendizaje. ¿Quién de nosotros realizamos una planeación de actividades tomando en cuenta el aspecto de la metacognición? Es decir, trabajar con situaciones en las que el alumno ejerce, absorbe su conocimiento, rescata lo interesante, lo aplica a su solución y además lo explica ante un cierto público. Este es el procedimiento de una estrategia metacognitiva, ¿sí? Donde incluyen conocimiento, controla los aspectos personales, como el autoconcepto, autoestima y autoeficiencia. Es decir, sin estos tres conceptos la metacognición no pudiera tener su resultado. Es decir, debemos tener un autoconcepto del tema y también de nosotros mismos. Deberemos también tener autoestima y autoeficacia, ¿no? Si el proceso metacognitivo dentro de este proceso o reto cognitivo no está involucrado o en ese momento el alumno carece de estos conceptos, pues creo que no los va a desarrollar al 100%, no va a desarrollar esta estrategia al 100%, ¿no? Este aprendizaje definitivamente es inicio-final, debe de tener este objetivo, además que debe estar controlado y modificado para ejercer un resultado mediante la famosa evaluación. Estas estrategias metacognitivas son de las de autoconocimiento, cuyas tácticas son las de qué y del cómo, del cuándo y del por qué. Es decir, es la modalidad en la que el autoconcepto puede trabajar en una situación de aprendizaje. Recordando que el alumno infiere, el alumno determina este tipo de posicionamientos para crear estas hipótesis y para decir, yo voy a tener que hacer esto, pero me hago a sí mismo una retrospectiva, una introspectiva, donde me hago preguntas como el qué, cómo y cuándo y el por qué de las cosas, ¿no? Cuyas tácticas tienen que ver con la planificación y la regulación, asimismo evaluación, es decir, docente orientador puede realizar una táctica de planificación y de regularización o regulación relacionada también con la evaluación, que nos va a permitir hacer este tipo de cosas, ser pues más eficaces, más flexibles, ¿no? En el uso de estrategias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos que estas estrategias metacognitivas son el eje central del proceso de aprendizaje, deberemos trazar aquellas actividades en nuestra planificación para que tengamos un buen resultado, ¿no? Además de esto, este desarrollo de estrategias requiere de una motivación. Si no existe la motivación propia del docente, propia de la actividad en cuestión o la actividad a desarrollar, pues se vuelve monótono, ¿no? Si sabemos que debemos de actuar o de planificar a razón del momento emocional, del momento personal
cultural, económico, social, que el alumno está viviendo en ese sentido, en ese tiempo, ¿no? Si partes de una actividad cuya motivación es algo que reta, algo que los invita, los integra como una comunidad, como un alumno que tiene que resolver situaciones, ya de entrada nuestra actividad va a tener éxito, el éxito deseado, ¿no? ¿Quién no ha trabajado de manera colaborativa con materiales didácticos ciertos o diferentes en una sala de proyecciones, en el patio? Hay motivación, es decir, la inclusión del deporte dentro de una actividad o conflicto cognitivo, etcétera, ¿no? El sistema motivacional competitivo. Si tú estableces competencia sana dentro del desarrollo de las sesiones, seguramente estarás hablando de un éxito. ¿En qué sentido? Que el alumno absorbió el conocimiento y lo volvió en un aprendizaje personal, porque estás motivando a que exista una sana competencia. Asimismo, el sistema de motivación cooperativo, es decir, a lo mejor los trabajos en equipo no siempre se desarrollan de la misma forma, porque no todos los alumnos están dispuestos a cumplir con un objetivo por las distintas situaciones contextuales que ellos tengan. Sin embargo, siempre habrá aquel alumno que haga o jale, o dependiendo la organización del equipo de trabajo, establecer un líder para que este líder funja como esto y haga trabajar a todos sin ninguna distinción, con ese apoyo de entendimiento, con esa asistencia pedagógica que el mismo alumno motiva en sus demás compañeros y que entre todos trabajan en este sistema motivacional, ¿no? Concluyentemente, tendencias actuales de esta psicopedagogía y la psicología educativa ponen en manifiesto una necesidad de tomar aspectos recogidos en lo referente a los fines educativos y al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. Es decir, estas tendencias, estas intervenciones o los objetivos que persigue la intervención psicopedagógica y psicológica confieren en actos de crítica, reflexión y análisis de parte del alumno al resolver situaciones propuestas, al recibir situaciones planeadas que dan como resultado su aprendizaje. Este es el camino que lleva o que está pretendiendo la intervención psicopedagógica, que se auxilia de todas las figuras que involucran este proceso y se auxilia también de materiales, herramientas, búsquedas del conocimiento, etcétera, ¿no? También podemos decir que este proceso surge como una consecuencia apropiada de la implementación, es decir, se requiere de ciertas dinámicas, procesos dentro y fuera del aula que nos permita elaborar una estrategia propia en la que nos permita pues llegar a encauzar a estos alumnos una vez que han adquirido el conocimiento, tengan un momento de reflexión y que digan que este momento exacto del aprendizaje también lo tengan o lo lleven a la manera significativa y que les sirva fuera de, ¿no? Fuera de la escuela. Y al momento de que tú los haces discernir, los haces analizar si sirve o no la actividad propuesta, pues bueno, ya tienen un aspecto o un rasgo de evaluación. Finalmente, estamos viendo que con esta adquisición de conocimientos y aprendizajes, hay formas de ir mejorando siempre y cuando nos permitamos esta reflexión, pues alumno docente, docente alumno, ¿no? Para trabajar de manera simultánea y que la siguiente vez que intervengamos de manera psicopedagógica y psicológica, que serían ambos, tanto el docente como el orientador, pues sería de manera más concreta, más específica, pero con mayor resultado. Bueno, muchas gracias.